Hola a todos. En este vídeo vamos a seguir hablando de la importancia del oído musical y de qué manera selecciona y percibe los sonidos musicales. Destacaremos la importancia de los intervalos musicales en la formación auditiva. También recordaremos las características del oído absoluto y el oído relativo. Después trataremos sobre los problemas de la escucha musical y qué tipo de obras pueden tener un efecto beneficioso en la conducta de los niños y niñas. Y finalmente se expondrán algunas soluciones y medidas preventivas frente a los problemas de afinación. Comenzamos. La música es tan maravilloso. Particularidades del oído musical. La música está compuesta básicamente de ritmo y melodía. El oído interno ha sido concebido para la integración de la música, ya que controla el equilibrio y los movimientos corporales y permite la integración del movimiento que forman el ritmo de la música. Por esta razón, la música impacta sobre nuestro cuerpo. Como ya se trató en el vídeo 21 titulado La transmisión del sonido, el oído humano y su desarrollo, la audición humana, la cóclea transforma las vibraciones acústicas en impulsos nerviosos y permite la percepción de la melodía. Un oído musical debe saber cómo percibir y analizar cada una de las frecuencias con el máximo de velocidad y precisión. El análisis óptimo de la música requiere la habilidad para analizar y comparar sonidos de distintas frecuencias, determinar si un tono es más alto o más bajo que otro, identificar la fuente de sonido en el espacio que lo rodea, predominio auditivo del lado derecho. Tomati sugiere que el oído derecho debe ser el oído dominante y principal de los cantantes y músicos. En música, el principal soporte del sentido musical es el movimiento de las alturas, ya que una melodía permanece intacta mientras permanezcan sus características de altura y de ritmo, aunque cambiemos la dinámica o el timbre. Esto se manifiesta también en la escritura musical, que fija el movimiento melódico y rítmico de forma exacta, pero no determina tanto los factores dinámicos y tímbricos. Por lo tanto, en el oído musical la altura es el aspecto más básico. En un sentido amplio, el oído musical capta, además de las alturas de sonido, la dinámica y el timbre, como lo más importante para el desarrollo cognitivo de la música, ya que una melodía está formada por tonos y semitonos, y existe una relación entre ellos y la duración de las notas. Por ello, este factor debe ocupar un lugar predominante en la educación musical. En los vídeos 15, 16 y 17 se hace una clasificación de los intervalos y se revisan con mayor detalle. Respecto a la comprensión melódica de los niños-niñas, Penati presentó a los niños y niñas melodías de 3 notas. Cada melodía iba seguida de una segunda melodía, donde una de las notas era modificada, y entonces se les pedía a los niños y niñas que indicasen dicha nota. Las melodías utilizadas eran tonales y también atonales. A partir de los 6 años se incrementan las realizaciones correctas, especialmente en las melodías tonales. La formación musical de las personas no modifica los resultados, ya que las habilidades musicales son producto de la aculturación y no de una formación específica. Inverti estudió la tonalidad y concluyó que los niños de 6 años pueden percibir la tríada tónica como un final. Los niños de 8 años distinguían melodías completas de las que no poseían una nota final como la tónica. Los niños de 9 años seleccionan la tónica como la nota final más apropiada para una melodía. Los niños y niñas en edad escolar diferenciaron melodías tonales familiares con mucha más facilidad que las desconocidas y atonales. Este estudio parece demostrar que la familiaridad y la tonalidad de las melodías conjuntamente afectan a la asimilación de las relaciones de altura-intervalo. Algunos estudios sugieren que el sentido de la tonalidad aflora alrededor de los 6 años. La apreciación de la armonía y la polifonía depende de la experiencia y aumenta con esta. El análisis e identificación de las notas constitutivas de un acorde
no dependen tanto del adiestramiento musical, sino del talento musical intrínseco, ya que los niños musicalmente dotados, antes de haber recibido enseñanza musical, pueden analizar tríadas y acordes disonantes de 4 sonidos con gran facilidad. Oído absoluto y oído relativo. Este apartado relativo al oído absoluto y relativo ya quedó plasmado en el vídeo 24 titulado La audición y los hemisferios cerebrales, oído absoluto y relativo, Tomatis y Villens, por si queréis echarle un vistazo. Recordemos, el oído absoluto u oído perfecto es la capacidad para identificar correctamente el nombre musical o la frecuencia de un sonido dado, o de producir un sonido sin ninguna referencia a otro sonido objetivo que sea un sonido soporte. Esta habilidad se considera entre los músicos como un valioso talento, ya que sus ventajas son comenzar a cantar en la nota correcta cuando no hay acompañamiento. Permite reconocer rápidamente la altura exacta de las notas cuando se escuchan. Tocar el instrumento afinadamente. Cantar a primera vista con precisión. Escuchar partituras musicales sin necesidad de tocarlas. Permite también, por medio de la escritura, fijar la altura real de los sonidos. Facilita la entonación en el canto y en los instrumentos. Facilita la memoria. Ayuda a orientarse en las modulaciones. Es un gran apoyo para el virtuosismo, por la rapidez en la concepción de los sonidos. Permite orientarse más fácilmente en las obras modernas de carácter atonal. Crea una asociación inmediata entre el ordenamiento de los sonidos y el de los nombres. Permite dotar de una fijación el terreno móvil de la sensibilidad. Desventajas. Quizás poca habilidad para realizar ciertas tareas de alturas relativas. Se ha investigado si el oído absoluto es hereditario o adquirido y los efectos de la experiencia sobre el oído absoluto en diferentes edades. Algunos oboístas que tocan el La 440 como modelo para la afinación de la orquesta y los violinistas que tocan dicha nota en la cuerda al aire pueden recordar auditivamente y cantar esa nota a voluntad, y pueden producir cualquier otra nota aplicando la destreza del oído relativo. Existen 3 teorías ambientales diferentes sobre el oído absoluto revisadas por Ward y Burns. La teoría del aprendizaje propone que la adquisición del oído absoluto es producto de los refuerzos derivados del entorno. La teoría del no aprendizaje, Abraham, se basa en que la mayoría de las personas poseen una propensión innata para el oído absoluto, pero que la experiencia musical en realidad impide que ésta se desarrolle, y en el reconocimiento de alturas absolutas pueden resultar bastante desentrenados. La teoría de la impronta Cobb se basa en la idea de que en la infancia debe haber un periodo crítico durante el cual existen ciertas experiencias de aprendizaje que son cruciales para desarrollar el oído absoluto. Crozier demuestra que con el entrenamiento el oído absoluto puede fomentarse a cualquier edad. Los niños y niñas con oído absoluto, a pesar de que puedan memorizar los sonidos con nitidez y sin esfuerzo, también tienen que ser conscientes de intervalos y relaciones de tensión y distensión melódica. De hecho, algunos músicos con oído absoluto desentonan y no son capaces de transportar y cantar una melodía sencilla en distintos tonos, por hallarse influenciados por la tonalidad original en la cual escucharon por primera vez dicho fragmento. Otras personas, después de reproducir con notas una frase que acababan de oír, no saben distinguir el diseño melódico, líneas ascendentes, descendentes, etc., de esa melodía escuchada. No obstante, el oído absoluto representa un apoyo importante para la memoria. Un músico, por lo tanto, puede prescindir de la audición absoluta, pero no de la relativa. Puede existir también una audición absoluta condicional, por ejemplo, una tónica a la que se le da el nombre de Do y que se canta a cualquier altura. Sistema tónica-Do. ¿Desventajas que tiene esto? Pues desde el punto de vista psicológico, la audición absoluta pone en juego y relaciona el sonido con un elemento mental, el nombre de la nota, sin que intervenga el elemento afectivo. Favorece el virtuosismo en detrimento de la musicalidad y la expresividad. El alumno o alumna puede decir el nombre de las notas, pero no puede reproducir vocalmente los sonidos
debido a una imaginación auditiva incapaz de crear la sincronía entre la audición y la emisión vocal, por ejemplo. También puede impedir tocar en un piano afinado demasiado alto o bajo, cantar en un coro que se ha bajado o escuchar música antigua afinada a partir de un diapasón distinto al actual. Teplov distingue dos clases de oído absoluto, el activo y también el pasivo. El oído absoluto pasivo permite reconocer la altura de los sonidos y darles su nombre. El oído absoluto activo permite reconocer y reproducir la altura de un sonido a partir de la indicación de su nombre o altura. Generalmente, estas dos aptitudes no coexisten en los mismos individuos. Los que poseen oído absoluto activo suelen poseer también el pasivo, pero no sucede al revés. Según un estudio realizado, los poseedores de oído absoluto, solo un 35% tiene oído absoluto activo. Para los sujetos con oído absoluto pasivo, la relación del sonido con el timbre tiene un papel importante y tienen dificultad por reproducir o recordar sonidos vocales. Los sujetos que tienen oído absoluto activo son capaces de recordar cualquier sonido, independientemente del timbre. Los sujetos con oído absoluto pasivo reconocen mejor los sonidos del piano que los de otro instrumento, pues aquellos presentan una variación de timbre bastante estrecha. En nuestras escuelas de música nos encontramos en una cultura del do fijo y de la tonalidad de do mayor. Los sujetos con oído absoluto pueden tener dificultades para transportar. Muchos músicos procesan el discurso musical con un oído absoluto parcial. Se pueden relacionar los diferentes tipos de oído absoluto con la edad de comienzo de la educación musical, con el primer instrumento en el que se estudió o con la metodología que se aplicó en sus estudios de lenguaje musical. Oído relativo. La audición relativa es una de las principales características de la musicalidad y más compleja que la audición absoluta. Existen tipos de audiciones, una cuantitativa y la otra cualitativa. La audición relativa cuantitativa considera la relación de proximidad de las notas en base a su colocación en la escala, do al lado del re, etc. La cualitativa empareja los sonidos por su relación de proximidad armónica, la octava, la quinta, la tercera, etc. Otra característica de la audición relativa es la sensibilidad sensorial y afectiva. La sensibilidad sensorial es la base y el punto de partida de la audición relativa. El oído relativo consiste en la capacidad para percibir relaciones melódicas con independencia de la ubicación real de los sonidos dentro de la gama sonora. La mayoría de personas no formadas musicalmente son capaces de cantar una canción en cualquier tonalidad sin saberlo. Están usando la capacidad de recordar relaciones interválicas, o sea, la memoria relativa del sonido. El oído relativo actúa de forma más lenta que el oído absoluto, pues debe orientarse a partir de puntos de referencia tonales, interválicos, etc. Pero permite moverse con seguridad en todas las tonalidades, cuando se ha interiorizado el modelo o patrón melódico de una escala o modo, y ya es posible situarlo en cualquier tonalidad sin ninguna dificultad. El oído relativo utiliza el impacto emocional que producen los intervalos y los acordes para relacionar su color sonoro. Utiliza la memorización de elementos conocidos, como las canciones de intervalo y melodías ya conocidas. El oído relativo acostumbra al alumno o alumna a prestar más atención a las relaciones entre sonidos y a los lugares que ocupan en la estructura melódica y tonal que a los sonidos aislados. Esta característica ayuda a la utilización de una mayor comprensión de la estructura y una mayor destreza para crear e improvisar melodías coherentes. En definitiva, lo ideal en un músico es la posesión del oído absoluto y relativo. Algunos métodos de educación musical dan importancia a la memorización absoluta y otros no. Problemas de la escucha musical. Un niño con problemas de escucha no puede beneficiarse de los efectos de la música, ya que no le gusta la música o bien la ignora, al tener percepción poco clara, distorsionada o monótona del sonido. Este niño seguramente tendrá problemas para leer, deletrear y quizá también para la aritmética, y pueden diagnosticarlo como disléxico, disléxica
o con problemas de aprendizaje. La voz del niño o niña suena de manera desagradable. Es monótona y disonante, como si hablara fuera de tono. Su sentido del ritmo es escaso e inexistente. Lo mismo para su conocimiento del tiempo y el espacio. Tomatis decía que eran casos difíciles de corregir, ya que, por ejemplo, la música del tipo Chopin tiene un efecto relajante, pero en algunos casos puede reforzar el acto de soñar despierto y la distracción que a menudo está presente en niños con problemas escolares. Músicas como la de Paganini, Wagner o marchas militares tienen un efecto vigorizador que puede aumentar las tendencias hiperactivas y agresivas, la irritabilidad en ciertos niños. El sonido muy rítmico y de baja frecuencia del rock, música disco y algunas músicas modernas tienen el mismo efecto que la música de marchas militares sobre la gente joven. Les atrae porque aumenta el nivel de sensación corporal, pero la calidad del sonido reduce la habilidad del oído para escuchar. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del Capricho de Paganini número 24. Las partituras de Mozart parecen lograr el más perfecto equilibrio entre los efectos relajantes y vigorizantes del sonido, especialmente la música de violín, sinfonías, divertimentos, serenatas y conciertos. Ahora vamos a escuchar un fragmento del primer tiempo de la Sinfonía número 40 de Mozart. El canto gregoriano es una técnica musical con un ritmo comparable al de la respiración y los latidos cardíacos de una persona calmada y relajada. El ritmo del canto gregoriano es comparable al ritmo fisiológico de una persona tranquila. El canto gregoriano se usa para tranquilizar a niños impulsivos, irritables, tensos o inquietos. Los ejercicios de canto que usan los cantos gregorianos se introducen en la terapia de la escucha. Estos ejercicios mejoran la calidad de la voz y el niño o niña repite palabras y lee en voz alta. Escuchemos un fragmento de canto gregoriano cantado por los monjes de Santo Domingo de Silos. Adquirir una postura de escucha correcta es una de las partes más importantes del entrenamiento auditivo. La columna vertebral debe de estar derecha, pero no rígida, con la cabeza ligeramente colocada hacia adelante y los ojos cerrados, el cuello y la mandíbula relajados y el pecho abierto para permitir una respiración amplia. Esto puede lograrse sentándose en un banquillo alto o apoyando la parte inferior de la espalda contra la pared. Según Tomatis, los problemas de escucha, si no son por lesión orgánica, son de origen psicológico. En una etapa muy temprana del niño o niña, debió de ocurrir un rechazo al lenguaje oral, y una manera de rechazar esta información es la de cerrar el oído, provocando una relajación de los músculos del oído medio, impidiendo el paso de sonido. Los sonidos serán incorrectamente percibidos y analizados. En el terreno de los problemas de afinación y del oído, Paller establece una diferencia entre desafinación y desentonación. Las desafinaciones son ligeras desviaciones del sonido perdido y pueden ser momentáneas o crónicas o en determinado registro, o puede abarcar toda la extensión de la voz también. La desafinación se opera siempre por intervalos que no alcanzan a un semitono. La desafinación crónica puede tener su causa en el oído o en una falla en la emisión vocal o en la respiración. Soluciones. Colocar al alumno desafinado entre dos buenos cantantes del coro. Su oído puede curarse solo
si la desafinación es debida a defectos de emisión vocal. Su causa puede ser un espasmo muscular en el momento del canto, y esto se cura mediante un total relajamiento de los músculos en el momento de la emisión vocal. Si la desafinación es debida a una insuficiencia respiratoria en voces fuertes, voluminosas, requieren un mayor caudal de aire para su correcta emisión. Las desafinaciones se curan con los ejercicios respiratorios. Otra cosa es la desentonación, que es la incapacidad del niño, niña o adulto de realizar una melodía perdida o de repetir correctamente notas aisladas al escucharlas por medio del canto o de un instrumento. La desentonación es una anomalía más grave que la desafinación y puede ser parcial o total. La buena entonación depende del oído y de la capacidad de reproducir mediante la voz la música oída. Es un pequeñísimo porcentaje de niños y niñas el que desentona, debido a algún defecto fisiológico del oído. Es mucho más común la realización del oído mediante la propia voz y esta falla es corregible. Se cree que ninguna voz desentona en toda su extensión y habría que buscar estas notas como punto de partida. El tratamiento requiere mucha paciencia y dedicación y buscar el centro de sus voces. Toda voz tiene un centro, una región básica y hay que ir ensanchándola poco a poco, hasta que el niño o niña vaya afinando una sola nota más. El alumno o alumna debe aprender a escuchar de nuevo su propia voz y corregir la desafinación. Es un trabajo individual, con paciencia y conocimiento y mucha psicología. Actualmente empiezan a surgir problemas auditivos derivados del alto nivel de contaminación acústica de las grandes ciudades y del alto volumen con que se escucha la música en lugares como conciertos de música, rock, discotecas. Asimismo, asistimos a un bombardeo constante de música no elegida en el metro, tren, grandes almacenes. La saturación auditiva constante conlleva la sordera o hipoacusia física, en el caso de la música escuchada a alto volumen y con auriculares, y a la sordera musical, ya que resulta difícil centrar la atención en un solo estímulo. Esta situación ha dado lugar a los movimientos de ecología sonora que intentan evitar esta proliferación descontrolada de decibelios en nuestras vidas, que produce problemas físicos y psicológicos como irritabilidad, estrés, depresión, etc. Bueno, resumiendo, en este vídeo hemos hablado sobre los parámetros que capta el oído humano, la altura específicamente, y los acordes. Hemos profundizado en algunas características relativas al oído absoluto y relativo, indicando qué tipo de música puede facilitar el desarrollo del oído, y hemos escuchado obras de Paganini, Mozart y canto gregoriano, concluyendo con el efecto preocupante que produce la saturación auditiva en las grandes ciudades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Muchas gracias.